tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste, majestad. Inigualable, incomparable, hoy por siempre reinarás. Tuyo es el reino y tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre. Poderoso es el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, Señor, por esta noche, Señor. Gracias por tus palabras, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos hace ver cosas que no vemos, Señor. Gracias, Señor, por la salvación aún de nuestras almas, Señor. Gracias por el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, porque somos hijos tuyos, Señor. Gracias, Señor, porque somos tu pueblo, que hemos sido lavados y comprado a precio de sangre. Gracias, Dios, te damos, Señor. En esta hora glorifícate en medio nuestro, Señor. Habla nuestras vidas, Señor, que sea tu presencia en este lugar, Señor, y que sea, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, hablando lo más profundo de nuestro corazón. Te agradecemos por todo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estoy muy agradecido con el Señor. Tome su asiento. No entra. Estoy muy contento de estar con ustedes. Ya metí quinta a fondo, así. Ustedes saben que, bueno, la semana pasada lo había esquivado al tema. Y
y bueno, me habían mandado mensajito para dar la palabra este fin de semana. Quisiera compartir en Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4, versículo 6, un solo versículo, dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y hoy me hicieron entrar como en turbulencia porque me preguntaron qué nombre le ponía al mensaje. Y la verdad es que no estoy muy acostumbrado a ponerle algún tipo de título. Y bueno, cuando vean la transmisión van a ver el nombre que le puse. Bueno, como todos saben, a mí me atrae muchísimo todo lo que la historia que tengan que ver con batallas y algunas conquistas y algunas revoluciones y siempre más o menos es como que me interesa indagar mucho el tema. Y bueno, creo que ese vaso no va a durar mucho ahí, pero bueno. Y básicamente cuando estaba, bueno, en el instituto donde estudié, es como que me impulsaron a eso y me daban como una especie de entrenamiento en base a eso, o sea, a base de cosas que pasaban. Pero lo que se forjaba así como grupo, es que no era tipo un qué hacer, ¿sí? De algo individual, sí o sí tenía que estar el grupo presente. Si bien había una persona quien guiaba el hacer algún tipo de ejercicio, pero necesitaba sí o sí del grupo. Entonces lo que trataban de enseñarnos, sí, los que nos enseñaban era forjar ese espíritu de cuerpo, de sentir lo que la otra persona sentía. Siempre me acuerdo de un momento que pasamos así, muy complejo, era que uno de nuestros compañeros había perdido algo importante así del armamento que llevábamos, y lo que pasó es que no pagó solamente esa persona, sino que pagó todo el grupo. Y el objeto que había perdido se había perdido alrededor de las 2 de la mañana, y bueno, prácticamente nos arruinó el sueño, y era buscar y buscar y buscar, y no lo encontrábamos, así que no dormimos esa noche. Pero el objetivo era, de lo que le pasaba a uno, el grupo era quien ejecutaba eso. Otra de las cosas que me habían sucedido en su momento era que había un muchacho que le costaba mucho pararse frente de las personas y enseñar, porque a medida que íbamos pasando de año, nosotros teníamos que enseñar a los que recién empezaban, y a él le costaba bastante estar frente a un grupo y enseñarle, porque no es fácil. Yo estoy en este lugar y es como que me tiembla todo. Y entonces él, al verse la frustración que tenía, tomó la decisión de abandonar y no cumplir con el objetivo que tenía en mente. Entonces ahí es como que se vio el resultado de todo, vamos a decirlo así, como el entrenamiento que tuvimos durante todos esos años, de no funcionar individualmente, sino que se formaba de un grupo. Y el grupo salió y habló con este chico, y bueno, al final desistió de esa decisión de poder abandonar su objetivo, que era recibirse de ese lugar. Y a raíz de todo esto, sí, en la semana me ponía a pensar y recordaba esto. Recordaba porque hace un tiempo había hecho un curso que tenía que hacer para mi trabajo, y en el trabajo era como que me había llevado a esa historia. Y acá a lo largo de la reunión, sí, yo agradecía al Señor porque a lo largo de la reunión el Señor estuvo hablando y estuvo más o menos guiando de lo que está en mi corazón, y hoy se los quiero dejar a ustedes. ¿Sí? Creo que no es de conocimiento de todos que estamos librando una batalla muy dura contra
el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda en esta noche, ¿sí? Pero es una batalla bastante dura para nosotros, no es una batalla de igual a igual, porque como dijo el pastor en su momento, ya Cristo ha vencido en la cruz de donde había animales, donde había diferentes cosas para vivir bien, ¿sí? Pero 10 de esas personas que fueron a reconocer ese terreno, ¿sí? Dijeron, no, tienen un ejército muy grande, son gigantes, tuvieron miedo. Pero habían 2 hombres que eran Josué y Caleb, que ellos no tuvieron miedo, ¿sí? Siempre estuvieron presentes, pero a lo largo de los años, cuando ya llega el libro de Josué, cuando Moisés ya no está más con el pueblo, ¿sí? Es Josué quien toma la posta. Y así avanza Josué y tiene como primer objetivo pasar el Jordán, que se habló en esta noche. Tiene como objetivo pasar el Jordán y Dios le da como instrucciones precisas para que pase el Jordán, que primero tenía que ir el arca, que simbolizaba la presencia de Dios por delante de ellos. Cuando el arca está pasando, las aguas del mar se paran, las aguas del río Jordán se paran, se detienen y ellos cruzan en seco. Y hay veces es como que nosotros también nos encontramos en tipos diferentes problemas, ¿sí? Y no le encontramos esa solución, pero qué impresionante que la palabra del Señor, cuando la presencia de Dios va por delante nuestro, eso se tiene que parar. Y la palabra del Señor sigue continuando con esta historia, ¿no? Y ellos dicen que acampan en el valle del Gilgal. Y cuando están en el valle del Gilgal, dice que ellos tenían que volver a hacer los primeros pactos, que era la Pascua y la circuncisión. O sea, para tener victoria más adelante, ellos tenían que volver a hacer acciones que habían dejado de hacer durante 40 años que estaban ellos en el desierto. Y me hacía recordar más o menos a lo que el apóstol Juan le escribe a la carta de los Éfesos. Claro, en la carta Dios le resalta a la iglesia y le dice, mirá, vos tenés un montón de cualidades buenas, vos tenés un buen trabajo, como iglesia funcionás muy bien, hacés un montón de labores, ¿sí? Incluso le dice, vos tenés buen conocimiento acerca de las Escrituras, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, arrepiéntete y vuélvete a dar los primeros pasos. Prácticamente el pueblo tenía que volver a hacer lo que hacía al comienzo, que es lo que se dijo en esta noche. Volver a hacer lo que nosotros hacíamos al comienzo. Y la historia de José sigue continuando. El primer obstáculo que tienen es el pueblo de Jericó. Y ustedes saben que, o sea, si uno se pone a mirar esta historia con ojos humanos o encontrarle algún tipo de sentido, no lo encuentra. Dios le da como táctica de batalla, así que tenían que ellos rodear la ciudad durante 7 días y durante 6 días y tenían que volver al Valle de Gilgal, ¿sí? Entonces ellos iban, daban la vuelta el pueblo de Jericó y volvían de vuelta al Valle de Gilgal. Pero en el 7º día sí, ellos tenían que dar 7 vueltas. Y es una historia muy conocida, ellos tenían que dar 7 vueltas. Y por eso le digo, es algo que no tiene lógica. ¿Cómo puede ser que dando vuelta las murallas se caigan? De vuelta le digo, la presencia, el arca del pacto iba con ellos, la presencia de Dios iba. Y cuando la presencia de Dios va, ocurren cosas que no tienen lógica, hermanos, no tienen lógica. Hoy los hermanos que estaban en este lugar compartían la predicación de la palabra y un día esa predicación de la palabra ha llegado a nuestra vida, ha llegado a nuestra familia. Nuestras familias estaban totalmente destruidas, pero no tenía lógica que esa familia se hubiera reconstruido. Yo hoy no tenía lógica que yo esté sano en este lugar, no tenía lógica. Pero la presencia de Dios se ha revelado a mi casa. No tiene lógica, hay veces nos preguntamos cosas que hacemos, no tiene lógica, pero Dios tiene su propósito. Y ellos pudieron vencer en ese lugar. Y la historia continúa. Y es en la historia de acá en la que me viene calando la cabeza hace tiempo, hermano. Claro, ellos ya, me imagino yo que ya se sentían confiados, ya tenían, no, ya la tenemos clara en lo que es la batalla, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Claro, habían derrotado a Jericó. Y ahora se venía un pueblo más chico, a Jai. Y
Dice que mandó espía y vio cómo era la situación, y cuando vio dice, no, es un pueblo chico, tiene mala la defensa, así que con 2.000 o 3.000 hombres lo comemos como papa, no pasa nada, lo pasamos por encima. Pero ahí sufrieron una derrota y hubo baja. Y me llama muchísimo la atención que ellos no preguntaron a Dios qué es lo que tenían que hacer, me llama mucho la atención. No le preguntaron a Dios qué es lo que tenía, ni Dios tampoco le dijo, pero ellos no le consultaron a Dios. Hicieron lo que ellos quisieron. Y hay veces nosotros también es como que dependemos, ¿sí?, de nuestra propia sabiduría, es como que dependemos de lo que ya conocemos, de lo que ya hicimos, lo que hemos estudiado de la palabra del Señor y ya pensamos que la tenemos clara. Pero cuando en realidad la palabra misma del Señor nos dice en Jeremías que engañoso es nuestro corazón, que nuestros pensamientos son malos, que sí o sí necesitamos al Señor de nuestro lado. Y ustedes saben que ellos habían tenido esa derrota, ¿no? Y Josué y todo el pueblo y los ancianos vuelven al Señor en un estado de luto, en un estado de dolor, porque habían tenido pérdidas en su ejército. Y el Señor les revela que algo había pasado. Había un hombre que había robado, había guardado algo en su casa que estaba maldito. Había un pecado ahí que se habían metido en la casa. Que estaba en la casa ahí guardado y quizás el pensamiento, sí, de este hombre capaz decía, no, nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a enterar lo que hay en mi casa. Nadie va a saber lo que yo he robado, nadie se va a enterar. Y usted sabe que eso acarrió consecuencia para el pueblo. De vuelta le vuelvo a decir, estamos viviendo en una oscuridad terrible. Y el pastor Javier el día miércoles, mientras estábamos en el culto de oración, él decía, y había compartido una charla que había tenido con los pastores, y decía, en que todos coincidíamos cómo las tinieblas se están apoderando de las iglesias. Y yo me preguntaba, ¿qué pasó? Y me llevaba este pasaje, ¿qué hay en la casa? ¿Qué hay acá adentro? Hay veces uno dice, hay pecado, sí, pero rápidamente lo relacionamos con inmoralidad, con pecados muy graves, cuando en realidad hay cosas pequeñas que han invadido nuestro corazón. Hay egoísmo, hay maldad, hay enfriamiento. Nuestra vida es una apariencia. Estamos muertos. Estamos muertos. Y pensamos que nadie se va a dar cuenta. Total, está en mi casa, nadie se da cuenta. El apóstol Juan en el libro de Apocalipsis lo describe al Señor, a Dios, como que Él tiene esos ojos como llama de fuego. Y Él escudriña los corazones, Él escudriña los pensamientos, Él sabe lo que tenés en tu corazón. Y esta maldición no solamente cayó sobre el pueblo, hermanos, sino cayó sobre él y su familia. Y yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que libremos esta densa oscuridad, sí, con algo que está pasando dentro de nosotros? Yo me puedo parar delante de ustedes, yo puedo fingir un montón de cosas delante de ustedes, pero solo Dios sabe cómo está mi vida. La historia de José sigue, esta familia fue totalmente destruida y más adelante ellos obtuvieron la victoria. La segunda historia que les quiero compartir y les quiero dejar es la historia de Gedeón. Luego de que Josué ya no estaba junto con el pueblo de Israel, se había levantado una generación que no conocía a Dios. Y entonces el corazón de los hombres de aquella época se habían inclinado a hacer el mal. Y cada tanto en tanto el Señor levantaba a cierto hombre para que liberte a su pueblo, a cierto juez para que liberte a su pueblo de los opresores que estaban en ese momento. Y entre esos hombres estaba Gedeón. Y
Y dice, acá aparece la figura del ángel de Jehová y muchos lo hacen referencia a que el ángel de Jehová del Antiguo Testamento era el mismísimo Señor Jesucristo y yo concuerdo con eso. Y a mí me impactó mucho de cómo el Señor describe a cómo lo encuentra a Gedeón. Gedeón estaba haciendo labores y le dice que él estaba trabajando en sus labores y estaba escondiendo su grano porque los madianitas estaban sitiando y estaban sacándole todo lo que sería el alimento. Y cuando él tiene un encuentro con este varón, usted sabe que me llama eso la atención, de que él tiene el encuentro con Dios y cuando llega la noche, el resultado de ese encuentro es que él destruye todos los altares que había edificado a Baal su padre. Y muchas veces es como que uno también se identifica con eso. Cuando nosotros recién nos acercamos al Señor Jesucristo, no sé de dónde nos sacamos los corajes que tenemos que sacar y empezamos a sacar cosas inmundas de nuestra vida. El Señor te da ese vigor, te da esa valentía, pero yo soy testigo, hermano, de que de un día para el otro lo puedes dejar. Cuando Gedeón reúne a los hombres, y si él reúne una buena cantidad de hombres, reúne 32.000 personas, dice, para combatir a los madianitas. Y otra vez vamos con la lógica, no había lógica ahí. Los comentaristas dicen que el ejército de los madianitas era alrededor de 130 y 140.000 personas. Y él había reunido alrededor de 32.000 personas, pero Dios en ese momento le dice, es mucho. Es mucho. Y bueno, él hace como una especie de filtro y se bajan a 10.000 y Dios también le dice, no, es mucho. Y de esos 10.000 quedan 300 hombres. Vamos con la lógica, no había lógica ahí, no había lógica. Lógicamente era que ellos perdieran esa batalla porque ni siquiera tenían armamento. Y ustedes saben que cuando Gedeón toma ese impulso para atacar a los madianitas, ¿a qué hora lo ataca él? En plena oscuridad, hermanos. Y los instrumentos que él usó, dice que fueron unos cántaros, una antorcha y fueron las trompetas. Para que esa antorcha brille en medio de la oscuridad, dice que ellos tenían que romper sus cántaros. Y la verdad que eso me hacía pensar porque dice que los cántaros representan nuestra vida, representa lo que somos nosotros, que para que brille el poder de Dios, para que brille el Espíritu Santo en nosotros, tenemos que quebrantar nuestro cántaro. Tenemos que quebrantarnos nosotros, lo que somos, lo que tenemos oculto. Todo eso lo tenemos que entregar al Señor Jesucristo. No tenía lógica lo que hizo Gedeón, pero el Señor le dio la victoria. Creo que nosotros tenemos fiel reflejo de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. En Isaías quiero compartirle un par de versículos nada más. En Isaías capítulo 53 del versículo 3 en adelante dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de su trasquilador enmudeció y no abrió su boca. Creo que este es el ejemplo claro que lo que tenemos que hacer como vida cristiana. Acá los hermanos hoy en el transcurso de la reunión sí nos compartían de cómo hay personas que no conocen al Señor.
de cómo hay personas que todavía no tienen en su propio idioma la palabra perdón, que todavía hay personas que quizás nunca han escuchado de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros tenemos la dicha de que estas puertas todavía se abren de par en par para nosotros venir a este lugar y glorificar el nombre del Señor Jesús. Pero también somos testigos, hermanos, de que este año ha sido un año muy azotado por la maldad. Hemos sido testigos donde la muerte nos está acechando. Ayer compartíamos una reunión en la Florida donde adolescentes estaban alabando el nombre del Señor, pero semanas atrás había una joven que había tomado la decisión de quitarse la vida. Y muchas veces nosotros pretendemos que esta batalla se hacen de cualquier forma. Se van al frente de batalla de cualquier forma. Muchas veces tenemos cosas internas que no están solucionadas. Hay problemas internos que no están solucionados. Hay pecados nuestros que están tapados, que no están solucionados, que no están confesados. Pero en esta noche el Señor Jesucristo te dice, quebranta tu cántaro, quebranta tu cántaro. Y aquellos que no conocen al Señor Jesucristo, en esta noche el Señor Jesucristo está en este lugar. Él cambia la vida, Él transforma la vida, Él da vida que Él no quiere tenerla. Él lo hace. Él es poderoso para hacerlo. Y nosotros somos testigos de eso, hermano. ¿Por qué nuestros jóvenes no le encuentran sentido a la vida? ¿Por qué? ¿Qué estamos fallando en nosotros? ¿Qué pecado hay que estamos ocultando? Hay veces falta la comunión entre nosotros. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué es lo que sucede? Hay cosas que están en nuestra casa que estás mal y tratás de taparlas. No, ¿por qué? ¿Por qué tengo familia que todavía no conoce a Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué todavía tengo parientes que están metidos en la droga? ¿Por qué? ¿Por qué hay jovencitas que lo mejor es ir y ganarse la vida como quiere el que tenga oído? Oiga, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué la pornografía ha atrapado tantos adolescentes? ¿Por qué? ¿Por qué la división ha ganado terreno dentro de las iglesias? ¿Por qué? En esta noche el Señor nos dice, quebranta los cántaros. Porque Él fue quebrantado. Inclina tu rostro ahí donde estás.